Estoy en desacuerdo, estoy en desacuerdo con la explicación que él da, que era por la tradición. No, es por el poder, con todo respeto. Y Ajá. lo mismo que ocurría con la Biblia, exactamente lo mismo. No se quería que se democratizara la escritura estaba reservada para el poder, así como la democratización de la Biblia por el protestantismo, etcétera, este, se opuso enormemente a la iglesia, pero no se oponía porque no quería que la gente, digamos, aprendiera otro lenguaje o que... No, es un problema de poder, era un problema de conservar el poder. No es cierto que fuese por tradición. No dudo que la tradición tuviera un peso, en efecto, siempre para todos, como una cosa natural humana, lo que ya sabemos usar no lo queremos dejar de usar y aprender a usar una cosa nueva, pero en algo tan práctico como la escritura, y lo mismo ocurría con la Biblia y con otras o con otros factores, las leyes, etcétera, era el poder. Entonces no estoy de acuerdo con esa interpretación de la tradición únicamente. Era el poder lo que hacía que solamente hubiera un tipo de personas que eran los escribas y que ellos se comunicaban directamente con los religiosos y el faraón, más nadie. ¿Okay? Ellos tenían prohibido enseñarles a leer y escribir a todo el mundo, eso no era así. Bueno, ¿Ok? Y igualmente pasó más tarde con la Biblia, y me imagino, no lo sé porque nunca lo he estudiado, que debe haber pasado en otras civilizaciones. bueno, también estaban los escribas que trabajaban en los templos, él menciona con las observaciones astronómicas y tal. Pero para mí lo que es súper interesante es pensar que en Babilonia, en el antiguo Egipto, no tenían el concepto como de publicar un libro, que sabemos que en Grecia sí lo tuvieron, o sea, eh, eh, porque, y creo que eso, bueno, esa es la hipótesis de Popper que he comentado en otras ocasiones, que Popper dice el primer lugar donde, él piensa que el primer lugar donde había un mercado de libros era en la Grecia clásica, donde la gente podía ir y comprar libros. Y es por lo que explica este señor, era como tú dices, o sea, eran los escribas que eran los únicos que podían escribir y leer, y eran entre ellos. Bueno, y Jorge lo comentó cuando dijo, Tales viajó a los templos, o sea, estudió con los egipcios, con los babilonios, y bueno, y pensó, ¿por qué dejar eso ahí encerrado, no? O sea, no sé, Jorge, si quieres comentar algo. Bueno, no, el comentario ese es asociado con lo que estaba diciendo Emiro. Es que, y eso sigue vigente hoy en día, sigue vigente hoy en día. Para mantener el poder, lo que tú tratas es que el pueblo sea ignorante, porque realmente si tú, un pueblo sabio, es difícil de poder manejarlo, porque opina y dice que eso no es así y tal. En cambio, si realmente el pueblo no tiene suficiente conocimiento, pues en nuestra época, bueno, ocurre en nuestra experiencia en este momento en nuestro país, donde de cierta forma ha habido un proceso de deterioro de los esquemas educativos, porque en realidad la idea es cuanto menos la gente tenga libertad de pensamiento, tiene ah, más posibilidades de seguir la normativa del gobernante. Pero eso, yo digo que el caso ahorita, pero yo creo que podríamos inclusive analizar el caso de las potencias mundiales. Podríamos analizar ahorita lo que sería el, un mundo dirigido por China, por ejemplo, en este momento. Es un punto de reflexión que yo he estado interesado porque definitivamente ahorita hay una gran promoción de que China ha superado en tecnología y en conocimiento y va a ser la primera potencia mundial y quizás la posición de Trump está desesperadamente tratando de salvar esa situación, pero desafortunadamente no ha conseguido el mecanismo feliz. Pero hay una cosa interesante, por lo menos en el mundo occidental existe la idea de la libertad del pensamiento, pero en el mundo oriental eh,
oí una vez decirle a los chinos que es que los chinos toda la vida han sido sometidos y entonces ellos no saben lo que quiere decir tener una libertad. Y esa es una de las cosas, ¿no? Ellos no conciben una sociedad que realmente no sea con alguien que sea el jerarca, el monarca, el que establece. O sea que todo el concepto del poder y sobre todo el poder es necesario cuando las poblaciones son muy grandes, en el caso de China o el caso de la India. Pero sí, es interesante comparar el caso de la China y la India. Es interesante, porque realmente creo que son posiciones distintas. Uh, y realmente ahorita ya la India superó en el tamaño a la China, ¿no? Y ahora creo que la India es más grande que China. Y sin embargo, el que maneja la India no sigue el esquema, no es la misma filosofía política que maneja la China. O sea que son temas interesantes de analizar el rol del poder ¿a dónde está? El rol del poder en el control del funcionamiento de un pueblo, básicamente, esa es la idea. Y eso en el pasado ocurría. La razón por la cual que tú me pides a mí que repita fue que efectivamente los reyes y los faraones y los magos no querían que el pueblo supiera, y por eso era que realmente estaba reservado a los sacerdotes y a los magos el conocimiento. Y lo que hizo Tales fue decir, bueno, y no, ¿por qué? Porque en un estado democrático como en Grecia, pues no tenía sentido eso. Y él tuvo acceso por el poder que él tenía de ser hijo de un tipo de mucho dinero y de mucho poder, como era el papá de Tales. Y en base a eso, pues él dijo, vamos a difundirlo, y abrió abrió esa puerta, y importante. Por eso es que yo creo que sí, ese es el argumento que dice por qué ahí nació la democratización del conocimiento.